Los X-Men han llegado a Marvel Studios, y su aventura comienza retomando la serie animada de los 90. Aquí te voy a resumir la primera temporada completa, y te daré curiosidades con muchos secretos ocultos en cada episodio. Así que prepárate para conocer todo sobre X-Men 97. Eran los 90, y Marvel destacaba por dos cosas: Spider-Man y, claro, los X-Men. Y en ese auge en donde vendían millones de copias, se decidió sacar una serie televisiva que se estrenó inicialmente en 1992 y continuó hasta 1997. Pero dado que el programa tuvo tanta fama, los fans siempre quisieron saber en qué acababa esta historia. Afortunadamente para los fanáticos, después de que Disney se hizo con los derechos de los mutantes con la compra de Fox en 2019, se comenzó a mencionar que había la intención de traer de regreso esta serie, y para 2021 comenzó la producción que continuaría la historia. Pero, ¿qué necesitas saber de la serie anterior? Lo esencial es saber que Charles Xavier sufrió un ataque que descontroló sus poderes psíquicos, lo cual destapó al mundo que era un mutante. Quedando en coma, Magneto y los demás X-Men encontrarían que la única posibilidad de salvarlo estaba en el espacio, en la especie de los Shi'ar. Logrando contactar con ellos, Lilandra, la líder de los Shi'ar, llegaría por Xavier. Así comenzaría esta primera temporada, con los X-Men perdiendo a su maestro y con mucha incertidumbre en un mundo donde los antimutantes esperan atacarlos en este momento de debilidad. Iniciando con el primer episodio, vale la pena destacar la intro animada que presenta por primera vez el logo de Marvel Animation. En esta hay varios guiños a animaciones pasadas que no pertenecen a Marvel Studios, como una imagen de la serie animada de Spider-Man de los 60 y una de los Cuatro Fantásticos de la misma década, una imagen de la serie bastante olvidada de Silver Surfer de los años 90, y finalizamos con clips de la serie What If, que fue la primera producción animada original de Marvel Studios. Con estos guiños, algunos se preguntan si Marvel Studios revivirá alguna otra serie de antaño, porque vale la pena destacar que los X-Men tuvieron un cameo en la serie de Spider-Man de los años 90, y dado que la serie de Spidey también quedó inconclusa, los fans aún tienen fe, aunque nada ha sido especificado. A veces tienes que dar un salto de fe. Pero bueno, en cualquier caso, avanzando, podemos ver una reversión del intro clásico de esta serie, que tiene una nueva animación, pero que conserva el tema original de la serie. Quizá los principales cambios es que vemos que Morph y Bishop se agregan al roast principal de mutantes. También se agrega un nuevo clip donde vemos que Morph es asediado por Mr. Sinister, uno de los villanos principales de esta temporada. Hay que notar que esta intro estará cambiando conforme los eventos de la serie transcurran, así que regresaremos a ver los detalles que agregan. Este primer capítulo se titula To Me, My X-Men, frase que decía Xavier a sus pupilos. El título es un símbolo de que el equipo ha perdido a su líder y que van a encontrar uno nuevo en este episodio. En una de las primeras tomas, tenemos un vistazo a Times Square en Nueva York. Aquí podemos ver el logo de Stark Industries. También vemos el logo de Vista Corp, la empresa en la que trabajaba Scott Lang antes de ser Ant-Man, además del nombre Da Costa, que es un guiño a Roberto Da Costa, alias Sunspot, que aparece justo en este episodio. La historia empieza con la aparente muerte de Charles Xavier a manos de Henry Peter Gyrich, quien le causó quedarse en coma. Este personaje originalmente apareció en los cómics de los Vengadores en los años 70 y fungía como un antagonista del equipo que era enviado del gobierno para supervisar las actividades del grupo heroico, y hasta los 80 comenzaría a tener apariciones en historietas mutantes. El noticiero que da esta información es WHIH, misma cadena que hemos visto muchas veces en el UCM. La serie continúa con un grupo antimutantes que tienen prisionero justamente a Roberto Da Costa. A salvarlo llegan los X-Men, con una asombrosa demostración de que en esta serie Cyclops va a ser la mera verga. Tras acabar con los enemigos, fuera del sitio, vemos un periódico del Daily Bugle, el cual tiene varios guiños. El primero es que se lee la pregunta: ¿acaso Spider-Man es un mutante? Haciendo énfasis en que van a respetar que en este mundo existen otros héroes de Marvel. Por otro lado, vemos que se anuncia la Hellfire Gala, un evento que ha cobrado mucha popularidad en los cómics de X-Men, donde una vez al año invitaban a grandes líderes mundiales y superhéroes a una gala donde se celebraba a los mutantes. Irónicamente podemos ver que quien escribe la nota del Hellfire Gala es Peter Parker. Regresando a la Mansión X, vemos a Gambit más sexy que nunca portando un crop top, que alertó a muchos fans porque ya saben cómo es la gente en línea. Pronto aparece Xavier como si nada, pero tranquilos porque en realidad se trata de Morph, que puede cambiar de aspecto. Esto puede ser una referencia al número 65 de X-Men, en donde Charles tenía que atender unos asuntos y dejó a Morph con un poco de su poder telepático, haciéndose pasar por él por un tiempo, aunque en el proceso moriría cubriendo al Profesor X.
Aquí, Scott discute que este grupo antimutantes, llamado los Amigos de la Humanidad, tienen nuevas armas que han incorporado tecnología Centinela. En este punto se menciona a Madripoor, la cual es una nación conocida por ser un punto criminal que recurrentemente vemos en los cómics de X-Men, pero que ya hemos visto en el UCM en la serie de Falcon and the Winter Soldier. Obteniendo información sobre Bolivar Trask, quien está detrás de la creación de los Centinelas y puede estar detrás de la creación de estas nuevas armas, en una pantalla podemos observar el perfil de Trask, que menciona a Riker, la prisión de máxima seguridad que alberga a muchos supervillanos, pero que existe en la vida real y sirve tal cual como una prisión de máxima seguridad. Aparentemente Trask está desaparecido. Ante la falta de Xavier, Cyclops menciona que quiere estar presente para el equipo, pero Jean se muestra preocupada, ya que está cerca de dar a luz, y cree que sería mejor si se apartan de toda esta vida superheroica. Por un momento vemos que una pelota de básquet entra y tira un cuadro del primer grupo de mutantes, que justamente fue el primer grupo de X-Men que apareció en los cómics de Marvel. Yendo a interrogar a Henry Gyrich, Jean trata de coercionarlo a revelar más información sobre las armas, pero en este momento, la mujer comienza a tener visiones. En ella ve a su hijo no nacido, que todos sabemos se trata de Cable, el mutante viajero del tiempo. Y de lejos podemos ver cómo la muerte acecha a todos los mutantes, con un centinela siniestro que hace que Jean pierda el temple, aunque a pesar de todo, logra ubicar a Trask, por lo que el equipo va a confrontarlo. Aquí tenemos una de las secuencias más mamastróficas con Cyclops cayendo sin paracaídas, soltando sus rayos contra el suelo para tener el aterrizaje superheroico más mamalón de la historia. Aquí valdría la pena aclarar que lo que suelta Cyclops de sus ojos no son rayos láser tal cual. En algunos cómics se ha explicado que estos poderes los obtiene por absorción de luz solar, pero en un manual de personajes de Marvel se dice que Scott en realidad abre un portal en sus ojos a una dimensión de energía cinética pura, lo cual suena muy cabrón, sinceramente. Al llegar a donde está Trask, varios centinelas atacan a los héroes y el equipo sufre bastante para neutralizarlos, hasta que aparece Storm. Los androides ubican la amenaza como un mutante nivel Omega. Como saben, esto representa a los mutantes más poderosos. Entre algunos de ellos están Jean Grey, Magneto, Legion y Iceman. En esta batalla vemos varios momentos cool. Por ejemplo, a Gambito cargando las garras de Wolverine de energía y este saltando en Morph que se transforma en Bluff. Regresando a la mansión y relajándose un rato, los X-Men juegan un partido de básquet. Esto nos recuerda a una icónica ilustración hecha por Jim Lee de los años 90, donde justamente el equipo se relaja en un soleado día de verano, todos con trajes muy reveladores. En este punto Jean revela que Cyclops y ella se apartaron un tiempo del equipo para cuidar a su bebé. Este anuncio es interrumpido por una alerta en la mansión. Aquí se nos revela que el intruso no es otro que Magneto, el cual ha llegado porque les revelará el testamento de Xavier. En este, sorprendentemente, el Profesor X deja a Magneto como nuevo líder del equipo. Vale la pena rescatar que cuando Xavier murió en los cómics de Avengers vs. X-Men, el que quedó a cargo de la escuela fue Beast y no Magneto. Aunque ya desde hace muchos años, Magneto se había aliado con los X-Men y era considerado un miembro muy importante para la sobrevivencia del equipo. El capítulo cierra con una animación donde se detallan las habilidades de los personajes, lo cual es una reversión a cómo se terminaban los episodios justamente en los 90. Por cierto, también vale la pena decir que aunque en inglés regresan algunas voces originales de la serie de los 90, como las voces de Wolverine, Rogue o Beast, en español latino hubo un recasteo completo de todos los actores de doblaje. El episodio 2 comienza con una nueva versión de la intro, que esta vez ya incluye a Magneto como parte de los X-Men. Aquí podemos ver que el personaje porta un nuevo traje, el cual aparece justamente en las páginas de X-Men, donde Eric se hace parte de este equipo. En los cómics, Magneto se alía con los X-Men debido a las amenazas del Beyonder en la historia de Secret Wars, y muy parecido a como pasa en la serie, tiene que cruzar un juicio por sus pecados del pasado. Lo interesante es que justamente en estos cómics, Xavier sufre un ataque similar al de la serie y tiene que irse con Lilandra de los Shi'ar para curarse, mientras deja a Magneto a cargo del equipo. En la serie, el ataque de Xavier ocurre antes del juicio de Magneto. Pero apegándonos a la historia de la serie, vemos que Magneto ha tratado de convertirse en héroe, y en una primera escena libera a un grupo de personajes llamados Morlocks. Estos son mutantes que aparecen en los cómics, que generalmente son considerados parias, incluso para estándares mutantes. Llegando a la mansión, Magneto menciona que reubicará a este grupo a Genosha, una nación soberana que en los cómics es gobernada por Eric, y que veremos más adelante en la serie. Al tener dudas sobre su inclusión al grupo, Rogue menciona que probablemente puedan darle una segunda oportunidad. Esto porque tanto ella como Logan o Gambit
han tenido pasados bastante cuestionables. Así que ¿por qué no darle una oportunidad a Magneto? Y bueno, también esto va siendo un anuncio que Rogue siente cierta atracción por los ruquillos como Magneto, ya que más adelante se toman de la mano y este hace referencia al pasado que oculta a los X-Men. Esto porque en los cómics vimos que Rogue perteneció a The Brotherhood of Evil Mutants, un grupo de villanos mutantes liderados justamente por Magneto. Interrumpiendo el momento, el gobierno envía a tropas para apresar a Magneto, a quien le piden rendirse para entrar en un juicio por sus actos del pasado. Como les dije, esta es una referencia a los cómics donde justamente el juicio es interrumpido por un acto terrorista. Quien perpetra este acto en la serie es Executioner. Este personaje es casi idéntico a su contraparte de los cómics. Este es un ex agente del FBI que, inspirado en Punisher, se volvió un vigilante que se puso una armadura creada de tecnología alienígena para luchar contra los mutantes, a quienes los consideraba una amenaza para la humanidad. La idea de este enemigo es disparar a Magneto durante el juicio con un tipo de rayo que inhibe los poderes mutantes. Ante el altercado, los X-Men llegan a asistir, pero protegiendo a Magneto, Storm recibe el rayo, perdiendo sus poderes. Ante esto, un furioso Magneto se llevaría a los líderes políticos a la estratosfera para advertirles que no debían meterse con ellos. Al mismo tiempo, en el momento menos indicado, Jean Grey comienza su trabajo de parto y da luz a Nathan Summers. De regreso en la mansión, Beast le comenta a Storm que esta pérdida de sus poderes parece permanente, por lo que a escondidas, Ororo abandona la mansión. Por otro lado, Magneto comienza a cachondear muy duro con Rogue, y vemos que Eric puede tocar su mano. ¡Oh, me vengo! Esto es sacado tal cual de los cómics. Por un lado, Rogue y Magneto, en la realidad de Age of Apocalypse, se casan y tienen un hijo. Además, en el universo 616, ambos se han tenido un romance que nunca ha sido consumado. Una parte importante de su vínculo es que Magneto es de los únicos que puede tocarla, ya que puede crear un campo magnético que lo protege de los poderes de absorción de la chica. Este acercamiento lastima bastante a Gambit, que en los cómics se ha casado con Rogue y ha tenido con ella un prolífico romance a través de los años. Y cuando parece que las cosas no podían ponerse peor, a la puerta de la mansión toca otra Jean Grey. ¿What? ¿Pero cómo? Bueno, eso lo descubriremos en el siguiente capítulo. Este tercer episodio tiene nuevamente cambios en la intro. Primero podemos ver el cómo Jean se convirtió en el Fénix, historia que vimos adaptada en la serie de los 90. Esto nos da una pista de la nueva Jean que ha aparecido, pero hablaremos de ello un pelín más adelante. En la misma intro, ahora tenemos agregados a Roberto da Costa, que es una calca del intro de los 90, solo que ahora él está en el lugar de Jubilee. Esto porque tanto él como Jubilee fueron personajes rescatados al inicio de ambas series. En el intro también podemos ver a Lilandra y al Profesor X. Como les dije al inicio, ella está ayudando a Xavier a curarse. Además, tanto en los cómics como en la adaptación de Dark Phoenix Saga, Lilandra es un personaje muy relevante. El episodio arranca con la recién llegada Jean, que está desmayada. La Jean que hemos visto durante la serie explora su mente para descubrir quién es. Aquí podemos ver una recapitulación a la historia de cómo Jean se unió a los X-Men y su romance con Cyclops, que los llevó hasta el matrimonio. Aquí se muestra el clásico meme del trío amoroso entre la pareja y Wolverine. En la lectura de su mente, ve que esta Jean despertó en un laboratorio. Ante un examen genético que hace Beast, se constata que en realidad la que acaba de llegar a la mansión es la verdadera Jean Grey, y la que hemos visto todo este tiempo es una impostora. Para romper un poco el hielo en este momento, Morph se transforma en Spiral, y dice que deben llamar a la Jean dormida Jean Doe, que es digamos la manera de decir un nombre genérico en Estados Unidos, algo así como Juan Pérez. Obviamente ante la revelación, todo lo que hemos visto queda en duda, sobre todo porque la falsa Jean acaba de dar a luz a un bebé. Pronto se nos revela que detrás de todo esto está Mr. Sinister. Aquí, de manera muy parecida a los cómics, vemos cómo el villano tras los eventos de Dark Phoenix Saga reemplazó a la Jean original por un clon, con la intención de que ésta tuviera un hijo muy poderoso al que pudiera controlar. Como les dije, este hijo no es otro que Nathan Summers, alias Cable. Ante la revelación, el clon de Jean empieza a volverse malvada, ya que está bajo el control de Sinister. En el episodio, ella eventualmente se autonombra Madeline Pryor, justamente el alias que tiene este clon en los cómics. Ahora, la manera en que Madeline Pryor se vuelve una amenaza en las historietas es de manera mucho más grande, provocando una gran batalla en la ciudad. En cambio, en la serie se reduce la escala. Estando poseída, Madeline Pryor ataca a los X-Men, quienes tienen visiones oscuras de sus peores pesadillas. Una de estas es una visión de Gambit que ve a Rogue con Magneto con muy poca ropa. Esta es una referencia al número 274 de Uncanny X-Men, en donde Magneto y Rogue se van a vivir a Savage Land y usan atuendos muy similares. Además de que ahí ambos desarrollan su romance. Otra visión con referencias es la que tiene Bishop, quien ve a una mujer que le dice que la abandonó. Recordemos que Bishop es un viajero en el tiempo, que vivía en una era apocalíptica,
La mujer que él ve se llama Shard, y es su hermana. Aparentemente Bishop siente mucho remordimiento de haberla dejado en un mundo apocalíptico, mientras que él está en el tiempo de los X-Men. Por otro momento vemos un retrato con Jean y Cyclops, que es la portada del número 30 de X-Men, donde ambos se casan. Tras este ataque, Madelyne Pryor se lleva a Nathan con Sinister, mientras los X-Men van en su búsqueda y la Jean original se despierta. Bastante derrotado, aquí podemos ver que Morph transforma su rostro. Esto es una referencia a cómo se veía originalmente en la serie de los 90 y cómo sufrió una tuneadita en esta nueva temporada. Por cierto, cuando Morph enfrentó a Madelyne Pryor, pudimos ver que se transformó en Magik. Yendo por Madelyne Pryor, vemos que Sinister va a dotar a Nathan de un escudo que lo hará invencible. Sin embargo, cuando llegan los héroes al rescatarlo, este menciona que han condenado al niño. Esta es una adaptación de las historietas, ya que lo que hace que la vida de Cable corra peligro es un virus tecnoorgánico, pero que en los cómics es causado por Apocalypse, no por Sinister, aunque Sinister sí es quien está detrás de todo el asunto de Madelyne Pryor y quiso que diera luz a Nathan con la intención de acabar con Apocalypse. Durante la batalla entre ambas Jeans, podemos ver varios cuadros referenciando el pasado de la heroína. Uno es un homenaje a una de las portadas de Dark Phoenix Saga, con Cyclops cargando el cuerpo de Jean. En la serie, tras hacer entrar en conciencia a Madelyne, Jean se alía con ella para salvar a Nathan, mientras que en los cómics, Madelyne se quita la vida a sí misma en la batalla. En ambas historias, la ciencia actual no es suficiente para curar a Nathan, por lo que deciden mandarlo al futuro. Por si se lo preguntaban, el virus tecnoorgánico es la razón por la que Cable tiene un aspecto de cyborg en su vida adulta. En la serie es Bishop quien lo lleva al futuro. En las historietas, quien lleva a Cable al futuro es un personaje llamado Sister Askani, quien viaja al tiempo de los X-Men anunciando que Cable se convertirá en un salvador. En ambas versiones Cyclops deja ir a su hijo a cambio de salvarlo, aunque en la serie para muchos fue irónico que cuando nace el bebé le promete que siempre estará para él, no como lo hizo su padre, mientras que al escuchar que tienen que llevárselo al futuro, él se aparte y dice que no quiere tener nada que ver con esto, abandonándolo en menos de un episodio. Tremendo padre, ¿eh? En las historietas, Scott creyó que nunca más vería a su hijo, pero eventualmente Sister Askani regresaría pidiendo su ayuda. Jean y Scott viajarían con Nathan para protegerlo de la amenaza de Apocalypse, y por unos años lo crearían y demostrarían que no les daba igual haber mandado a su hijo a viajar por el tiempo así como así. El episodio cierra con Madelyne tomando su propio camino, y vemos a Storm sin poderes, quien es encontrada por Forge, quien le dice que quiere ayudarla a recuperar sus poderes. Forge es un mutante conocido por ser capaz de crear casi cualquier cosa que se proponga, y es parte de los X-Men en los cómics, y sí, también ha aparecido en la serie de los 90. Aquí podemos ver que Storm porta un atuendo conocido como Storm Punk, que salió por primera vez en Uncanny X-Men número 172. En el cuarto capítulo, nuevamente en el intro, tenemos un pequeño guiño, ya que aparecen Longshot y Mojo, ambos personajes pertenecientes a la realidad conocida como Mojo World. Solo que Longshot es un héroe y Mojo un villano quien domina esta realidad. Ambos personajes aparecieron en la serie de los 90 y serán relevantes en este episodio. Por otro momento podemos ver a Polaris y a Havok, que también aparecieron en la serie de los 90. Polaris es hija de Magneto y Havok hermano de Cyclops. Al fondo vemos a Forge con su traje de X-Men, y cerca de él está Iceman, con un look muy particular. Este es otro guiño que cobrará más importancia más adelante. Por otro lado vemos aparecer al Hellfire Club, al que pertenecen Emma Frost y Sebastian Shaw. Hablando de la historia, este episodio tiene de protagonista a Jubilee, quien está celebrando su cumpleaños número 18 y quiere ir al arcade a celebrar, aunque Magneto se niega. Un poco molesta, se va con Roberto da Costa a su habitación. Ahí tenemos bastantes referencias. Primero vemos un póster en referencia a Bruce Lee, un Tamagotchi, y algo llamativo es un cassette de un juego de X-Men, que tiene una ilustración casi idéntica al juego de la vida real, X-Men Mutant Apocalypse de Super Nintendo. En este mundo la consola se llama Motendo, pero de manera sorpresiva vemos que transporta a Roberto y a Jubilee dentro de su realidad. En este momento escuchamos ese famoso sonido que hacían antes las computadoras cuando te conectabas a internet. Vemos que todo este asunto es obra de Mojo. En los cómics, como les dije, este villano pertenece a Mojo World, una realidad alterna donde las frecuencias de radio y televisivas de la Tierra han influenciado mucho el cómo se ha construido este mundo. En este caso, es un universo inspirado en videojuegos. Mojo es el rey de este mundo, y dice que lo inspiró en Jubilee, aunque menciona que no fue su primera opción, ya que la primera era Dazzler, personaje que también pertenece a los cómics y es conocida por ser una superestrella musical en Marvel. Durante el viaje en este mundo de videojuegos, vemos que pelean contra un centinela,
y luego vemos que visitan Genosha, y ahí vemos rápidamente a Bluff, Domino y Sunfire. Ahí Jubilee se encuentra con un misterioso personaje al que por su aspecto nombra embajadora de Hot Topic. Hot Topic es una tienda muy famosa en Estados Unidos que vende muchos atuendos rockeros o punks. Cuando Mojo le revela que él está detrás de todo, menciona que ya previamente había puesto a los X-Men en pruebas similares. Ahí vemos que Wolverine se está peleando con proyecciones de personajes de la Guardia Imperial Shi'ar, destacando los personajes de Gladiator y Fang. Cuando Mojo hace a Jubilee jugar, podemos ver que llegan a un nivel donde de fondo se homenajea a la portada del cómic Days of Future Past. Por otro momento, los personajes parecen tener un look muy similar al aspecto del juego de arcade de Konami de X-Men. Y por otro momento vemos que Jubilee y Roberto se parecen a personajes del videojuego de Scott Pilgrim, que justamente está inspirado en este tipo de juegos de arcade. En un momento del episodio incluso podemos ver una de estas máquinas de arcade físicamente. En otra sección podemos ver una pantalla de selección de personajes donde podemos ver a Colossus, Magic y Cable como opciones. En esta realidad, como aliada principal de Mojo, vemos a Spiral, la cual vimos referenciada en el episodio 3. Spiral, justamente en los cómics, es la mano derecha de Mojo, aunque si se dan cuenta, alguien que hace falta en esta historia es Longshot, quien ya dijimos es el héroe y principal antagonista del villano en Mojo World. Como referencia a él en el episodio, vimos un peluche antes de que los héroes fueran absorbidos al juego. Venciendo sus niveles, frente a ellos aparece el misterioso personaje que vimos al inicio, que no es otra que una versión más grande de Jubilee, a la cual Mojo aprisionó para probar una versión beta de su realidad. Esta versión adulta de Jubilee existe en los cómics y es conocida como Abscissa. Esta, igual que en la serie, fue raptada y esclavizada por Mojo. En la serie, esta le dice que a pesar de que Jubilee pueda haber quedado encantada por este mundo de ficción, es importante recordar que su vida fuera es muy importante. Justo después aparece Mojo en tamaño gigante. Los héroes se unen y con un sorprendente uso de poderes de la adulta Jubilee, logran derrotarlo, saliendo de esta dimensión. Aquí vale la pena explicar de qué tratan los poderes de Jubilee, y es que esos colores que saca la chica de sus manos es energía plásmica, y aunque en los cómics generalmente no es tan poderosa, últimamente se ha intuido que Jubilee puede hacer detonar materia a nivel subatómico. Tras regresar a su realidad, Jubilee besa a Roberto. Porque, ¿por qué no? Así son los chavos. Por otro lado, vemos qué ha pasado con Storm y Forge. Este hombre está intentando ayudar a Storm a recuperar sus poderes. Dentro de la casa de Forge, podemos ver algunas imágenes referentes al grupo de X-Factor. Al inicio, este era un grupo alterno de los X-Men originales, pero en los 80 y 90 cambiarían de alineación. En una de ellas, Forge incluso sería su líder. En ambas versiones, este grupo de X-Factor es comandado por el ejército. Esto trae ciertas revelaciones para Storm, quien pregunta por qué Forge está intentando ayudarla con tanto interés. Él revela que debido a su tecnología es que se han desarrollado las armas que le quitaron sus poderes. Molesta, Ororo intenta irse, pero en esta casa llega un misterioso ser con una forma de búho quien lo somete. Llegando al episodio 5 y repasando los cambios del intro, vemos por un momento a Cable enfrentándose a Apocalypse, algo que vimos en la serie de los 90. Luego tenemos a Storm salvando a los Morlocks que aparecerán en este episodio. Y luego tenemos a Gambit peleando junto a Nightcrawler, que sí, también aparecerá en este capítulo. Este comienza con Magneto, Rogue y Gambit viajando a Genosha, la nación soberana mutante. Ahí podemos observar que ha prosperado bastante el sitio y sirve como refugio para muchos mutantes. A la entrada de su edificio principal podemos observar dos estatuas, una de Magneto y otra de Xavier, como símbolo de su alianza. En el sitio podemos ver a varios mutantes paseando, entre ellos a Pixie, un personaje que tiene poderes mágicos. También vamos a Glove, cuyo cuerpo está hecho de bioparafina, lo que hace que sus órganos internos sean visibles. Cuando llegan son recibidos por Madeline Pryor, quien también se ha refugiado aquí y se ha unido al Consejo de Genosha. Otro miembro del Consejo es Nightcrawler. Este mutante que puede teletransportarse se reúne con sus viejos amigos. Aquí suelta su famosísima frase Mein Freuden, mi amigo en alemán, ya que este nació ahí. Esta forma parte de otras famosas frases como Sugar o Dulzura que dice Rogue y el Mon Ami de Gambit. Caminando por el sitio podemos ver a Multiple Man y Exodus. Este último tiene habilidades telepáticas y telequinéticas que se potencian cuando él u otros a su alrededor incrementan su fe. Por otro instante, podemos ver a Dazzler, la mutante que mencionamos en el episodio pasado, la cual está dando un pequeño show con luces. Mientras tanto, en la mansión, están entrevistando a Cyclops, con la intención de que los mutantes sean más comprendidos. Aquí le piden al héroe quitarse los lentes, ya que está dando reflejo a la cámara, cosa que obviamente no puede hacer. En la entrevista, llaman a Jean Marvel Girl,
que justamente fue su primer nombre heroico en los cómics, y le preguntan sobre la relación entre ambos. Scott menciona que se enamoró de ella desde que tiró sus libros frente a la chica el primer día. Esta es una escena casi exacta que podemos ver en X-Men Apocalypse cuando Scott conoce a Jean, y esta con telepatía levanta los libros. Sin embargo, la entrevista se enturbia cuando le preguntan a Cyclops sobre su hijo, por lo que explota diciendo que la humanidad nunca entenderá a los mutantes, dando a entender el cambio que sufre el personaje en las historietas, donde eventualmente es más adepto a las ideologías totalitarias de Magneto y no tanto a las de Xavier, cosa que provocaría incluso la muerte de su propio maestro. Por otro lado, Jean Grey está tratando de recordar su pasado, ya que se ha perdido bastante desde que fue secuestrada. Para hablar con ella, llega Logan, quien trata de tranquilizarla. En este momento de fragilidad, Jean besa a Wolverine, algo que sorprende al hombre y lo desestima diciendo que seguro la chica está confundida. ¡Ay, ajá! Y con esto parece que la relación entre Cyclops y Jean se enturbia, porque más adelante descubrimos que Scott y Madeline Pryor han estado teniendo conexiones psíquicas en donde se dan sus besotes, y Jean los descubre con las manos en la masa, a lo que Cyclops confiesa que no sabe qué hacer porque Madeline es madre de su hijo, y Jean pues es básicamente la misma persona, por lo que aplica una excelente jugada y le dice que ama a las dos. Maravillosa jugada. Mientras tanto en Genosha, vemos que el Hellfire Club es parte del consejo de esta nación, principalmente Emma Frost y Sebastian Shaw. En el lugar también están Banshee, Callisto y Moira MacTaggert, a quien Emma desestima por ser una simple humana. Moira en los cómics ha sido muchos años el interés amoroso de Xavier, pero sorpresa, sorpresa, Moira en realidad siempre fue una mutante, solo que no siempre lo supimos, así que Emma está equivocada en lo que dice. Este consejo es muy similar al que se formó en recientes historietas con la formación de un nuevo reino mutante llamado Krakoa, del que por cierto planea hacer todo un video, porque representó un nuevo mañana para los X-Men, uniendo a mutantes como Magneto, Apocalypse, Xavier y Cyclops en un mismo equipo. Pero bueno, no nos perdamos. Poco después Magneto le pide a Rogue que sea su reina para fortalecer a Genosha, pero ella no está segura. En el episodio repasamos cómo Magneto la acogió cuando era más joven, y también revela que desde un inicio se enamoró de él por ser el único que podía tocarla. Esto la pone en una disyuntiva, porque también ama a Gambit, solo que la propuesta de Magneto parece ser más importante para los mutantes, por lo que Rogue friendzonea a Remy. Más adelante se lleva a cabo una gala en Genosha. Esta es la mencionada Hellfire Gala, de la que hablé previamente, y que sale de los mismos cómics del que quiero hacer todo un video. Pero bueno, ya vendrá. En esta gala podemos ver volando a Arcángel brevemente. El asunto es que aunque está inspirada en este evento, en la serie los outfits no son tan mamalones como los que vemos en los cómics, pero se entiende que es un evento político para reforzar la importancia de una nueva nación mutante. En el cielo fuera de este evento, podemos ver brevemente a Uatu, The Watcher, el cual es el protagonista de la serie What If. Esto puede ser un guiño a dos cosas. El primero es que se ha confirmado que habrá un episodio en la próxima temporada de What If dedicado totalmente a Storm. Y segundo, cada que este personaje hace su aparición en el universo Marvel, es para ser testigo de momentos canónicos. Y cuando digo canónicos me refiero a desmadres llenos de madrazos. Y vaya momento canónico que viven los mutantes, ya que justo cuando parece que Rogue va a aceptar a Magneto, esta le da un beso solo para decirle que siempre sí se queda con el francesito con poderes morados. Pero debió de pensarlo antes, porque la gala se transforma en un desmadre, ya que un centinela mamadísimo llega a Genosha a asesinar a muchísimos mutantes. Este centinela tiene 3 cabezas y un cuerpo de insecto. Raimi menciona que parece un Godzilla, y en el New X-Men número 115 podemos ver un centinela muy parecido. Justo antes de este desmadre, Cable apareció por unos instantes para advertir que esto iba a ocurrir. Ahí Madeline Pryor lo ve de frente e inmediatamente reconoce que se trata de su hijo y le dice emocionada que logró sobrevivir, pero Cable pronto desaparece. La catástrofe recorre toda la isla mientras Magneto, envergadísimo, trata de hacerle frente al centinela y trata de salvar a varios mutantes, entre ellos los Morlocks que salvó en episodios pasados. Llegando ante ellos, el poder del centinela es abrumador, por lo que termina siendo consumido por su energía y aparentemente muere. Esto hace estallar en rabia a Rogue, quien se lanza contra el gigante. Pero mami, si Magneto nivel Omega no pudo contra esta madre, ¿qué te hace pensar que tú eras rival? Oh no, hermano. Previendo esto mismo, Gambit la intercepta y se lanza él mismo contra el gigante. Sin embargo, tras una cruenta batalla, el centinela clava una pieza de metal en el cuerpo de Remy. Con su último aliento, Gambit activa sus poderes, que ya constatamos que cargan de energía cualquier objeto. Y dado que este pedazo estaba unido a todo el centinela, el gigante se carga de energía y termina explotando, acabando así con la amenaza, pero también con la vida de Gambit.
En un último momento Rogue llega para abrazar su cuerpo, que sabemos que ya ha perdido la vida porque Rogue lo toca en la mano sin su guante, y dice que no puede sentirlo. Ahora, el que Gambit haya derrotado al Centinela no es algo alocado, ya que Gambit en los cómics estaba por convertirse en un mutante nivel Omega, pero dado que sus poderes eran incontrolables, este le pidió a Mr. Sinister que le ayudara a reducir sus habilidades. En el sexto episodio, en el intro, tenemos la inclusión de Nightcrawler dentro del roast de los X-Men y tenemos vistazos a episodios de la serie pasada, uno donde se enfrentaron a un centinela Nimrod. Este es un villano tecnológico del que voy a hablar más adelante, pero recuérdenlo por ahí. Luego vemos a los mutantes luchando contra la Guardia Imperial Shi'ar, que saldrá en este episodio, y un vistazo a Bishop, quien en la serie de los 90 salió con versiones variantes de Storm y Wolverine. Empezando con la historia, vemos una batalla entre algunos Shi'ar y un grupo de Kree, liderados por Ronan el Acusador. Esta es una de las pocas veces actuales en que vemos mayor interacción del resto del universo Marvel con el mundo de los X-Men, y en la temporada tendremos bastante de esto. Que no sé ustedes, yo agradezco bastante. Aquí Ronan cae ante la Guardia Imperial Shi'ar. Este equipo está compuesto por Gladiator, Starbolt, Flashfire, Smasher, Titan, Warstar, Manta y Vulcan. Entre todos destaca Vulcan, quien en los cómics es hermano de Cyclops. Tengo todo un video detallando su complicada historia y sobre todo especificando qué pasó con su padre y cómo es que terminó en el espacio la familia de Scott. Quizá lo más importante destacar es que Vulcan eventualmente se vuelve el líder de los Shi'ar. En cualquier caso, vemos que liderando a todos está Deathbird. En los cómics ella es una mutante que puede volar gracias a sus alas, no son un prostético de su armadura. Como en la serie, ella es la antagonista de su hermana Lilandra, quien es gobernante actual de los Shi'ar. En los cómics, los X-Men asisten a Lilandra varias veces para someter a Deathbird, quien siempre busca oponerse a su hermana y usurpar el trono. Más adelante vemos que Xavier ha estado viviendo entre los Shi'ar y está por convertirse en gobernante junto con Lilandra, pero Deathbird se opone a ello, ya que comenta que los terranos son inferiores. Ella dice que Xavier debe de olvidar su pasado para poder ser gobernante, y Lilandra con sus poderes psíquicos debe removerle todo recuerdo de la Tierra. En este punto Xavier se siente muy agradecido con Lilandra por haberle salvado la vida. Además lo dotó de un exoesqueleto que le permite caminar, y dice estar listo para olvidar todo para seguir adelante y culminar su romance con ella. Discutiendo cómo Xavier debe desprenderse de su familia para que deje atrás el drama que eso conlleva, este menciona al hermano de Lilandra, el cual iba a destruir el universo. Este es Deken Nerami, el cual fue un déspota gobernante que curiosamente fue el causante de secuestrar a la familia de Cyclops. Xavier dice que Deken iba a usar el cristal de Mukran para destruir el universo. Esto es sacado tal cual de los cómics, y ahí es cuando los X-Men ayudaron a Lilandra a derrotar a Deken. Discutiendo las motivaciones del Imperio Shi'ar, Xavier habla con Gladiator. Gladiator le dice que sus ideales son un indicio de locura. Xavier lo compara con Rudyard Kipling, famoso novelista que escribió el libro de la selva. Curiosamente, Kipling era considerado como racista y estaba a favor del imperialismo que imperaba en India, predicando que los colonizados debían admitir su inferioridad. Pero bueno, dado que Xavier está súper enculado con Lilandra, claro que los ideales valen madres. Por eso, ante la petición, Xavier accede a borrarse la memoria y parece acceder a todo lo que se le pide, hasta que le ordenan olvidar a sus X-Men. El hombre parece no aceptarlo y Deathbird llega para encararlo y pedir que no acepten que él sea gobernante. En el suelo, rendido, Xavier recurre a su poder telepático que había dejado de usar por mucho tiempo, sometiendo al Consejo Shi'ar. Cuando usa sus poderes, podemos ver de nuevo esa icónica animación por la que fue muy famoso en los 90. Ahí les explica que en realidad el Imperio Shi'ar ha sometido a muchos otros reinos de manera catastrófica, y que en vez de buscar la colaboración mutua, simplemente buscan el poder absoluto, por lo que les dice que son un fraude. Él menciona que como lo ha implementado en los X-Men, el camino de ayudarse entre diferentes grupos, aunque es difícil, es el camino más ético. En la plática dice que todos venimos de un origen común del universo, y que todos somos hijos del átomo, recalcando nuevamente más adelante que sus X-Men son hijos del átomo. Este es un sobrenombre que se ha usado en los cómics muchas veces para designar a los X-Men. Sin embargo, una pesadilla se cuela a esta ilusión, en donde ve que Gambito ha muerto y puede percibir el gran ataque que hubo en Genosha. Aunque ya casi había convencido a todos, Xavier no puede con la culpa y le dice a Lilandra que abandonará esta nueva vida y regresará a la Tierra por sus X-Men. Mientras tanto, en la Tierra vemos que Forge lucha por su vida tras ser mordido por ese extraño búho del episodio 4 que seguramente ya se les había olvidado. Bueno, este búho es un espíritu maligno que es llamado The Adversary. Originario de una dimensión de caos, este personaje simplemente busca la destrucción de todo por mero entretenimiento.
Indirectamente durante la guerra de Vietnam, usando habilidades mágicas en combate, Forge liberó a este ser y regresó para atormentarlo. Cuando este está por someter a Ororo, Forge despierta usando unas habilidades que se parecen mucho a los conjuros de Doctor Strange, aunque en realidad esta es magia chamánica que dice haber aprendido de su madre. Decaído, Forge menciona que hay un cactus que puede salvarlo, pero que está en las profundidades de unas cuevas lejanas. Ambos se embarcan a este lugar, pero como Forge no tiene más fuerza, Ororo se aventura a una caverna para obtener el cactus, esto a pesar de admitir tener claustrofobia. Esta claustrofobia se había plantado en la serie de los 90, y no es particularmente algo que venga de los cómics. Estando en la estrecha cueva, el demonio Adversary se vuelve a presentar ante el miedo creciente de la mujer, y cuando parece que va a sucumbir ante el terror, la mujer trata de recordar su poder interno, y poco a poco regresan sus poderes con los que destruye al villano, y de manera gloriosa logra salir de ahí de nuevo con sus habilidades. En este momento vemos que Storm cambia de traje por uno negro, con el que la vimos por primera vez en el Giant Size X-Men número 1. Logrando obtener el cactus, regresa a la casa de Forge a quien cura, aunque la felicidad dura poco porque las noticias avisan sobre el terrible atentado en Genosha. El episodio termina con Bolivar Trask huyendo de Mr. Sinister. Parece que Trask se siente arrepentido por lo que ocurrió en Genosha. Sin explicar mucho, se sigue reforzando que Mr. Sinister es uno de los villanos principales de esta temporada. Por cierto que cuando Siniestro ataca a Trask, en un cine atrás en una marquesina se puede leer el título War of the Worlds, esa famosa historia perteneciente a H.G. Wells donde los aliens invaden la Tierra. Y bueno, aprovecho este momento para recordarte que si te está gustando el video, no olvides suscribirte a The Top Comics para más videos de curiosidades como este. Ahora, hablando del capítulo 7, en el intro, a diferencia de los pasados, no tenemos cambios o nuevos agregados. Quizá lo único que no había mencionado es que tenemos un guiño a cómo se daban un beso Rogue y Gambit, que obviamente está puesto para rompernos el corazón, ya que el episodio comienza con el funeral de Gambit, y Nightcrawler es quien oficia la misa. En este lugar vemos a 3 personajes que pertenecen a la Legión de Ladrones, organización que adoptó a Gambit cuando su familia lo exilió. Uno de estos es Bobby LeBeau, hermano de Remy que vimos previamente en la serie animada. Sorprendentemente quien falta al funeral es Rogue, pero esta no estaba perdiendo el tiempo, estaba buscando a Guybrush y a Trask, y se infiltró en una base militar estadounidense para buscar más información. En este lugar vemos al general Thunderbolt Ross, en su versión de esta serie animada, quien menciona que esta base puede detener a Hulk. Curiosamente, Rogue es un personaje que en momentos es equiparable con la fuerza del gigante Esmeralda, ya que ambos pueden levantar hasta 100 toneladas de peso. Introduciéndose a la base, descubre que Guybrush ha escapado. Llegando a otro punto de interés, la mujer se encuentra con nada más y nada menos que Capitán América. En el sitio, la moto de Steve Rogers tiene las letras AVN A10, que representan el Avengers Annual número 10, donde se introdujo por primera vez a Rogue a los cómics de Marvel. En el sitio, Steve le pide guardar mesura en todos los actos que está haciendo, y le muestra la base que estaba escondida en el sitio. Ahí Rogue ve que hay una organización llamada OZT, que está involucrada con todo esto, mientras Rogers reconoce que sabe que Guybrush está en Ciudad de México. Steve le dice que él no puede ir porque podría causar un evento internacional, a lo que Rogue le dice que es un cobarde, y lanza su escudo a kilómetros de distancia. Rogue va rápidamente tras Guybrush, pero este le dice que hay alguien más detrás de todo. Tras una visión, vemos a los responsables de los hechos, pero hablaremos de eso un poquito más adelante. Por otro lado, en Genosha, tratan de encontrar aún a algún mutante sobreviviente del desastre. Sorprendentemente, Jean logra ubicar a Emma Frost, quien se había recubierto con su forma de diamante para sobrevivir. Aquí se dice que anteriormente no había mostrado esa habilidad, y que el desastre activó este poder. Esto ocurre igual en los cómics, donde ella despierta esta habilidad tras la caída de Genosha. En la isla tenemos cameos de varios mutantes, entre ellos Strong Guy, parte del grupo de X-Factor, y tenemos a Amelia Bott, que puede transformar su cuerpo en vapor. Ella en los cómics llega a ser un interés amoroso de Charles Xavier, y apareció justamente para asistir a los X-Men al final de la serie de los 90. Reagrupándose con los demás y demostrando cuánto le ha dolido la pérdida de Gambit, Rogue y los X-Men se agrupan para ir por Trask, quien les mandó un mensaje con su ubicación para que fueran testigos de su horrible futuro, dándoles la pista de que a la entrada del sitio en donde se encuentra está un expendedor de refrescos. Llegando a la locación vemos que Morph toma una bebida de dieta de dicha máquina. Esta es el refresco Pingo, que es el mismo que vemos que toma Stan Lee en la película de The Incredible Hulk. El pasadizo los lleva a Trask, quien se ve atormentado porque ya vimos que Mr. Sinister lo ha estado persiguiendo y manipulando. Este se intenta lanzar al vacío, pero es detenido por Rogue, quien con todo el rencor lo deja caer segundos después, algo que obviamente alerta al equipo. Para sorpresa de todos,
Trask regresa, pero alterado, como un cyborg, revelándose como un Centinela Prime. Los héroes luchan contra él, y Morph se transforma en Quicksilver para enfrentarlo. Y durante la batalla tenemos referencias a varias organizaciones de Marvel, como la ya mencionada Stark Industries o Roxxon, que ya sabemos ha tenido que ver con los clones arácnidos en el universo Ultimate, y Vista Corp, que ya mencioné anteriormente, pero que no he dicho que es la dueña del canal de noticias WHIH, que hemos visto durante toda la temporada. Los esfuerzos de los héroes parecen ser en vano ante el poder de este ser, hasta que en la escena aparece Cable, quien tiene unos dispositivos que lo detienen. En breves instantes, Jean y Cyclops se dan cuenta que se trata de Nathan, pero este dice que el reencuentro puede esperar. Y ahora sí, es momento de explicar todo este asunto, porque vemos que detrás de Guybrush, Trask e incluso Mr. Sinister está Bastion. Yendo por pasos, OZT, la organización que descubre Rogue, se refiere a Operación Cero Tolerancia, liderada por Bastion. Este ser surgió a raíz de que el centinela Master Mold absorbiera a Nimrod. ¿Recuerdan esa intro que les dije que iba a tener sentido un poco después? Bueno, vimos cómo este centinela absorbió a este villano en episodios pasados de la serie de X-Men de los 90. Esto dio pie al nacimiento de Bastion, que es una mezcla de ambos sujetos. Este básicamente es una máquina con forma humanoide que odia a los mutantes y que creó junto con el gobierno la Operación Cero Tolerancia para mantener bajo control a los mutantes en el planeta. Y como vemos en la serie, transformaría humanos en Centinelas Prime para erradicar a la raza mutante. Ahora, ¿quién es Nimrod y cómo se vincula con todo este asunto? Este originalmente es un poderoso centinela de una tierra alterna, pero que ha logrado viajar a otras líneas temporales, en donde prácticamente es visto como el fin de la especie mutante. Por tanto, Bastion es un enemigo sumamente poderoso al combinar dos centinelas en un solo ser, y será el enemigo principal a vencer durante la temporada. Al final del episodio, podemos ver que en realidad tenía prisionero a Magneto, el cual claro se encuentra con vida. Probablemente busca usarlo para varios experimentos, pero por ahora sigamos con la historia. Llegando al episodio 8, el cual comienza el cierre de la temporada, al inicio en el intro tenemos que el Profesor X se ha añadido al roast principal de X-Men. Luego vemos a Cyclops entrenando junto a Storm y a Magneto con el asteroide M, uno de los primeros lugares donde Magneto planeaba que los mutantes vivieran libres, pero que fue destruido en episodios pasados de la serie. Retomando la historia, estamos en la Mansión X, en donde Cable ha llegado para asistir a los X-Men. Este les explica quién es Bastion y qué amenaza representa con sus centinelas, y dice que estos usan el mismo virus tecnoorgánico con el que él está infectado, lo que reescribe su ADN y les permite reproducirse. Aquí se le reclama a Cable el por qué no detuvo la destrucción de Genosha, a lo que dice que lo intentó, pero no pudo. Beast aquí hace una referencia a los místicos de Kamar-Taj, quienes dicen que existen puntos absolutos que no pueden ser cambiados en la línea temporal. Esto obviamente hace referencia a los hechiceros a los que pertenece Doctor Strange, y los puntos absolutos pueden ser algo similares a los eventos canónicos de los que se hablaba en Spider-Verse, los cuales son momentos en la historia que deben ocurrir. Más adelante, en una televisión podemos ver que se ha filtrado un metraje donde Xavier declaraba que quería ser gobernante de los Shi'ar, lo cual alerta a los medios, ya que primero se dice que los X-Men fingieron la muerte de su líder, y después porque cuestionan la lealtad que tiene el Profesor X, y si este es una amenaza para el planeta. Como parte de los que esparcen esta teoría, tenemos a William Stryker, famoso villano que le dio su adamantium a Wolverine. Por otro lado, Bastion trabaja junto con Sinister y Valerie Cooper, una de las miembros de la ONU que vimos episodios atrás. Estos tienen prisionero a Magneto. En este lugar, Valerie, un poco en desacuerdo con lo que hace, menciona que Sinister es el Mengele de Bastion, haciendo una comparativa con el médico nazi que llevaba a cabo experimentos inhumanos y muy cuestionables durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque Sinister dice que sí lo conoció, dice que Mengele pudo ser mucho más, pero solo era un peón manipulado por los nazis. Cuando vemos que tienen prisionero a Magneto, podemos ver que este anda en paños muy menores. Rico. Pero tranquilos, no se exciten mucho porque tiene como 60 años este carnal. Delicioso. Algo interesante es que en su brazo podemos ver tatuado el número que le pusieron en Auschwitz. Este mismo número ha sido respetado en las diferentes películas de Fox y en los cómics. En su base vemos que Bastion se ha aliado con varios otros villanos del mundo Marvel, como Doctor Doom o Barón Zemo. Para saber a quién se enfrentan, Cyclops va con Cable y Jean a casa de la infancia de Bastion. Entre sus juguetes podemos ver un centinela y una revista de la Stark Expo. En los cómics y películas es una expo organizada por el propio Tony Stark para mostrar nuevos inventos y tecnología.
En el sitio, los héroes se encuentran con la madre de Bastión, quien les dice que era un buen chico, pero que era atormentado por sus pensamientos, ya que escuchaba las máquinas. En un montaje, vemos cómo la electricidad o los aparatos lo torturaban de niño, en una secuencia muy similar a cómo Clark despertó sus poderes en la película de Man of Steel. Aquí Jean les explica cómo Bastión nació como una evolución entre los Centinelas y Nimrod, y aunque la ruquilla parecía que solo quería ayudarlos, vemos que en realidad es una Centinela Prime, y comienza a atacarlos. Mientras en la mansión, la reportera que antiguamente había visitado los X-Men también se revela como una Centinela y comienza a destruir todo. Y no son los únicos, porque en un mall, Jubilee y Sunspot son interceptados por otros Centinelas más. Aquí la chica menciona que está harta de las plazas comerciales. Esto porque en el primer episodio de la serie, ella justamente fue asediada por Centinelas en un mall. En esta batalla vemos que Morph se transforma en Juggernaut. Además, vemos a Nightcrawler utilizando sus icónicas espadas. Y por si fuera poco, en un momento vemos como Wolverine salta junto con él, dándonos un vistazo bien locochón a cómo funcionan los poderes de Nightcrawler. A pesar de los esfuerzos, los Centinelas ganan la batalla y someten a los X-Men. Pero en la base de Bastión, Valerie Cooper no está de acuerdo con que Bastión convierta humanos en Centinelas. Por eso cuando este y Sinestro la dejan sola, libera al encuerado de Magneto, quien asciende a la superficie terrestre, y cansado de todo este asedio a los mutantes, crea un apagón mundial con sus poderes, apagando a todos los Centinelas, pero creando un estado de guerra mundial. Ante este evento, vemos a varios personajes del universo Marvel reaccionar, entre ellos a Silver Samurai, famoso villano de Wolverine, Omega Red, un villano creación de la Unión Soviética, y el más importante de todos, Spider-Man, quien tiene un breve cameo mirando la debacle. Y claro, levantando nuevamente la interrogante sobre si Marvel Studios continuará su serie o no. Ante esto, Bastión llega a someter a Valerie, quien no siente arrepentimiento y usa la frase "Magneto tenía razón", un eslogan sacado de los cómics y que ella usa para evidenciar que Magneto entiende mejor la situación que Charles Xavier. Y hablando de Xavier, el profesor aparece en la mansión, diciendo que no sabe si es muy tarde, pero ha llegado a ayudar, llamando a los X-Men con la icónica frase "a mí, mis X-Men". En el 9º capítulo, vemos cómo los mutantes están siendo asediados, y vemos que ante estos hechos, Magneto ha regresado a su antiguo traje, simbolizando de nuevo que es un villano. En la destruida mansión, Xavier trata de explicar por qué dejó a Magneto a cargo, y fue para que Cyclops y Jean fueran libres, ya que desde niños habían estado bajo su comando. A pesar de que no aceptan totalmente las disculpas del profesor, los X-Men se reúnen y deciden ir por Bastión, y entienden que para detener a Magneto, lo primordial sería detener a Bastión para que Eric entre en razón. Por tanto, el grupo se divide en dos, el equipo dorado y el equipo azul. Estos equipos son originarios de los cómics, justamente de la década de los 90. Un equipo irá por Bastión y el otro por Magneto. Por otro lado, vemos que Magneto ha reformado su asteroide M. Ahí llega Xavier y trata de razonar con él, pero este revela que está harto de a dónde los ha arrastrado Charles, por lo que extiende que los X-Men se unan a él. Rogue y Sunspot se van con él. Esto es una referencia a la historia de Fatal Attractions, un arco argumental de los 90 en donde justamente Magneto está por crear un gran ataque sobre la humanidad. Pero en esta historia es Colossus quien se va con Magneto, reprochando sus actos a Xavier. Por otro lado, Jean, Cyclops, Morph y Cable se preparan en la isla Muir para ir por Bastión y Mr. Sinister. Esta isla es originaria de los cómics, que es un centro de investigación mutante fundado por Moira McTaggart. Aquí vemos que hay unos atuendos distintos de los X-Men que usan en este episodio. Como una referencia y un chiste, Cable menciona que si van a ir a la guerra o al circo. Este es un easter egg a cómo Wolverine en la primera película de X-Men hace un comentario sobre los trajes de cuero que utiliza el equipo. Yellow spandex? Am I going to war or a circus? What'd you expect? Black leather? Lo interesante es que los trajes que vemos en la serie son versiones clásicas de los cómics, y solo podemos decir, esas referencias sí se pueden ver. Llegando a donde está Bastión, Morph cambia su forma a la de Hulk y se enfrenta contra los Centinelas. Durante la batalla, en un momento, podemos ver que hay un restaurante llamado The Mayo's Dinner, que hace referencia al showrunner de la serie, Beau DeMayo, que también fue showrunner de la serie de Moon Knight, pero que fue despedido unos días antes del estreno de esta serie de X-Men, supuestamente por algo muy grave que aún no se ha revelado. Lamentablemente, aunque Jean y los demás se esfuerzan, Mr. Sinister logra controlar a Cable,
ya que aparentemente como podía controlar a su madre, también puede hacerlo con él, y este aparentemente acaba con Jean. Mientras que por el otro lado, Xavier se enfrenta a Magneto, a quien le quita su casco para lograr atacarlo mentalmente. Esto es un cambio interesante, ya que deben saber que la idea de que el casco de Magneto lo hace invulnerable a ataques psíquicos es propio de las películas. Y en la serie de los 90, Xavier podía atacarlo aún con el casco puesto. Pero ahora parece que la serie sigue las reglas de las películas, aunque al lugar sorprendentemente llega Cyclops para detener a Xavier, y le dice que deben darle más tiempo al otro equipo. Esto provoca que Magneto retome el control y ponga el casco sobre Xavier, y aunque es apuñalado por Wolverine, Magneto desata toda su furia, retirando el adamantium de Wolverine, en una imagen que vuelve a referenciar el cómic de Fatal Attractions. Misma historia donde Eric le quita a Wolverine el adamantium de sus huesos. Esto en los cómics hizo que el factor regenerativo de Wolverine se volviera loco, y él perdiera un tanto la razón, volviéndose como un animal salvaje por un rato. Otra referencia al arco de Fatal Attractions es que en esta historia Xavier logra detener a Magneto borrándole la mente, pero en ese acto termina creando a Onslaught, una mezcla malvada de Xavier y Magneto. Y en la serie, con el casco puesto en Xavier, esto puede ser una referencia a que Magneto logró detener este evento justo a tiempo. El episodio cierra con este homenaje, dejándonos con la duda de cómo acabará la historia. Y así llegamos al final de la temporada. En este cierre, el intro solo tiene un cambio, y es que vemos a Xavier trabajando junto a Magneto. Esto porque al inicio del episodio tenemos un flashback a cuando Xavier y Eric se revelaron mutuamente que eran mutantes. Esto en realidad es una proyección en la mente de Magneto, ya que Charles se ha quitado el casco de Eric y promete que si el villano no se detiene, va a crear un ataque psíquico que podría acabar con la mente de ambos. Ante este enfrentamiento, el mundo Marvel vuelve a ser testigo de este momento. Tenemos nuevamente un vistazo al Silver Samurai, viendo cómo el ataque se propaga, así como un vistazo a Iron Man y Capitán América. Posteriormente vemos a Daredevil y Doctor Strange. Por otro lado, Bastión tiene prisioneros a varios X-Men, y Storm le dice que el Profesor X fue con su madre y él estuvo cerca de no convertirse en villano y estar del lado de los X-Men. Pero este se niega y promete proteger a la humanidad. Con esto revela que el control que tenía sobre sus centinelas ha regresado, y vemos luchas a través del mundo. En un momento, observamos a Black Panther en Wakanda, nuevamente a Daredevil en Nueva York, a Iron Man y Capitán América, y posteriormente un cameo de Cloak and Dagger. Seguido de esto tenemos un breve vistazo a varios X-Men que no hemos visto en esta temporada, como Psylocke, Northstar y otros miembros del equipo de Alpha Flight. Ante Bastión, Cable logra oponerse a su control, y sorprendentemente Jean Grey resurge. Aunque se creía que ella había muerto, ella resurge como Phoenix para poner un inhibidor de poder a Bastión, y logra atacar a Mr. Sinister, quitándole todo el ADN que le ha robado a varios mutantes para mantenerse fuerte y joven. Pero no parece ser suficiente, porque Bastión resurge más poderoso, y arrebata un brazo a Cable, que debido al virus tecnoorgánico, logra potenciar al villano, dándole un nuevo aspecto. Ahora, Bastión busca estrellar el asteroide M contra la Tierra, y los X-Men que aún permanecen en el asteroide se oponen a él, especialmente Rogue, quien furiosa le reclama por la muerte de Gambit. Su pelea los lleva hasta la Luna, donde vemos una referencia a Apocalypse. La batalla regresa al asteroide, donde los demás X-Men enfrentan a Bastión, y para asistirlos llegan el resto de X-Men controlando un centinela. Pero antes de acabar con Bastión, Cyclops decide detenerse, recordando el aprendizaje que le dio su maestro a los X-Men, por lo que deciden darle una mano a Bastión, como originalmente Xavier lo planeó. Pero el protocolo de Magneto se desata con unos misiles que atacan el asteroide. Jean logra protegerlos del impacto. En este punto Morph se transforma en Mr. Fantastic. Como último recurso para detener el asteroide que pueda acabar con la Tierra, deciden usar al Blackbird para detenerlo. Esto a pesar de que el gobierno de Estados Unidos tenía un plan para destruir este asteroide, pero gracias a la intervención de Black Panther, quien en esta versión vemos que se trata de T'Chaka, y gracias al apoyo de otros héroes, el gobierno se detiene. En este momento, vemos un folder que tiene el título Magneto Protocols. Ahí podemos ver un guiño donde se ve el perfil de Eric, donde se nos menciona que ha tenido varios alias, entre ellos David Hemblen, el primero que dobló la voz del personaje en la serie de los 90. Luego tenemos Ian, que es una referencia a Ian McKellen, que lo interpretó en las películas, al igual que Michael Fassbender. Ante Cable, Jean crea una proyección para despedirse de Nathan, y sorprendentemente Scott se quita su visor para recordarle que su madre le decía que Nathan tenía los ojos de su padre. Así se nos permite ver como pocas veces los ojos sin rayos de Cyclops.
Como un cameo interesante, es que algunos de los personajes que ven la debacle por televisión son los personajes de la serie animada de Spider-Man, Peter Parker, MJ y Flash Thompson. Esto es algo interesante, ya que la desaparición de MJ fue uno de los cliffhangers que dejó la serie de los 90. Así que ya capitalízalo, Marvel. Queremos ver el revival de esa serie también. Dentro del Blackbird, Magneto había tenido un episodio de amnesia por el ataque de Xavier. Algo similar ocurre en los cómics tras el ataque a Wolverine. Xavier le crea una amnesia, pero es totalmente deliberada, mientras que en la serie parece más un efecto secundario. Por cierto, si se lo preguntan, Wolverine quedó en coma tras el ataque y está luchando por su vida. Haciendo que Eric recuerde quién es, Magneto logra salir del vehículo y con sus poderes logra frenar el asteroide. Sin embargo, los X-Men desaparecen en el aire. Pasan meses y Forge tiene una lista de los mutantes desaparecidos, que es similar a la portada de Days of Future Past. En esta lista incluso tenemos un vistazo a Scarlet Witch, que dice estar fuera del planeta. De hecho, mientras Magneto trata de recordar, tenemos un cameo de Wanda y Pietro, junto a Rogue y Polaris. Ante Forge llega Bishop, para decirle que los X-Men no están muertos, más bien están en otra línea temporal. Así vemos que una parte de los X-Men están en el pasado, en el 3000 a.C. Aquí, estos se encuentran con un joven en Savanur, que todos sabemos que se trata de Apocalypse, que se postula para ser el enemigo de la próxima temporada de X-Men. Por otro lado, Jean y Cyclops están en el 3000 después de Cristo, y se nos da una referencia a la historia de Adventures of Cyclops and Phoenix, donde se reencuentran con su hijo Nathan, ya que el personaje que los encuentra dice ser la madre Ascani, mismo personaje que en los cómics se llevó a Nathan al futuro. Esto nos da una pista de que, igual que en las historietas, Jean y Cyclops tendrán la oportunidad de criar a su hijo por un tiempo. Igualmente, esta historia involucra a Apocalypse y su interés por Cable. En una escena postcréditos, en Genosha, vemos a Apocalypse, quien recoge una carta de Gambit. Esto nos anuncia que probablemente logre revivir a varios mutantes y desate su era de Apocalypse con sus jinetes, ya que Gambit ha sido en los cómics uno de estos personajes. Y así acaba la primera temporada de X-Men 97, con un montón de guiños a su historia y pasado. La verdad, ha sido muy emocionante ver y analizar toda la serie. Te agradezco mucho por haber visto este video.